Ahora las pandillas, en vez de gobernar como lo hacían antes en los territorios salvadoreños, ahora es la población la que se siente segura denunciando libremente a la delincuencia en El Salvador. El día jueves, alguien se me acercaba a donde yo resido y me dice: diputado, fíjese de que ayer recibí una carta de extorsión, lo denuncié y me habían dicho que si no pagaba el viernes, mi familia y yo íbamos a morir. Pues lo denuncié, ahora agarraron al delincuente y estamos contándola aquí, felices de la vida, porque tenemos un país totalmente seguro. Ahora los policías responden al llamado que como población hacemos. Sabíamos que antes la policía no tenía las herramientas necesarias, no tenía ese fortalecimiento judicial que nosotros le hemos brindado a través de las reformas, a través de la aprobación de un estado de excepción que está dando resultados que la población aplaude, que la población está cada día diciendo: ¿saben? El Salvador ahora es un lugar diferente. Lo decían muy bien los colegas anteriormente. Miren, el hecho de que artistas de talla y de la clase internacional que ahora visita El Salvador y que no solamente da sus conciertos, sino que también visitan nuestros lugares turísticos, playas, plazas de centro histórico, diferentes centros comerciales en El Salvador, y digan: ¿saben? El Salvador ahora parece un lugar totalmente diferente, con políticas de seguridad que ahora brindan ese confort a la población salvadoreña y a los artistas internacionales también, a los visitantes internacionales que respiran un ambiente de cambio, un ambiente que le brinda seguridad, un ambiente que ahora la población salvadoreña disfruta. Lo veíamos, bueno, yo he tenido la oportunidad de pasar a diferentes horas en la Plaza del Salvador del Mundo, donde vemos aglomeraciones de personas disfrutando del ambiente navideño como nunca antes se había vivido en El Salvador. Las imágenes que tenemos en pantalla corresponden al centro de San Salvador a las 11:30 de la noche. Impresionante que hubiésemos pensado eso hace solo un año. El centro de San Salvador desgraciadamente concentraba a una enorme cantidad de extorsionistas. De hecho, los mismos comerciantes eran víctimas de estas extorsiones y era el día a día que tenían que vivir. Personas que con su canasto de verduras tenían una ganancia de $15 al día, pero tenían que pagar $9, $8 de extorsión diaria, y esa es una historia que no debemos de olvidar para que jamás se vuelva a repetir. Exacto, Marisol, y fíjate que al igual que en las plazas de San Salvador, esto se ve en casi todos los municipios del país. Lo digo con mucha seguridad. Tú mencionabas comenzando que en Santa Tecla, el Parque Daniel Hernández, donde el alcalde Henry Flores de forma histórica hace el alumbrado de todo el parque, enciende un arbolito navideño en simbología al inicio de las fiestas navideñas en El Salvador y en el municipio de Santa Tecla. Pero no solamente es en Santa Tecla, no solamente es en San Salvador. El día de ayer tuve la oportunidad de salir un poco a disfrutar en el parque de Quesaltepeque. Tú sabes que yo soy de Quesaltepeque, el municipio, y hago énfasis en Quesaltepeque porque tú sabes la historia oscura que tiene Quesaltepeque, una historia sangrienta, una historia de violencia, una historia de entre 13 a 16 muertos diarios en Quesaltepeque. Y ayer vi en el parque de Quesaltepeque un ambiente absolutamente histórico. Yo nunca había visto la confianza que ayer pude observar en los residentes de Quesaltepeque, y eso es algo que marca en el corazón, que como político, que como servidor público, inspira a seguir trabajando para poder darle más resultados al Salvador. El Salvador sí pudo salir adelante hace mucho tiempo, Marisol. Los políticos sí pudieron haber hecho algo. Nuestra población salvadoreña tiene que tener claro que estos cambios sí se pudieron haber hecho antes. Lo que no existió nunca es voluntad de los políticos. ¿Por qué? Nosotros sabemos el trasfondo oscuro que hay detrás del por qué no se hicieron ese tipo de cambios antes, porque sabemos que se beneficiaban de la violencia, porque sabíamos que los medios de comunicaciones tradicionales se beneficiaban de los días sangrientos, eran las portadas de todos los periódicos en El Salvador día y noche. Era el lujo de las empresas de seguridad privada, el hecho de que la población viviera sumergida en ese miedo, en ese pánico. Tú lo decías muy bien, comerciantes, bueno, la señora de las tortillas de las colonias que vendían, ¿qué? $12, $13 el día y tenían que pagar 10
de renta, porque si no les quitaban el local. Tiendas insostenibles, pequeños emprendedores que tuvieron que cerrar su emprendimiento porque era insostenible el hecho de ganar $20 al día, pero tener que pagar 15 o 30 a la semana. Tú sabes, la población sabe en la ola de violencia que estábamos sumergidos, que pareciera que era una pesadilla interminable, que pareciera que jamás nunca íbamos a salir de esa pesadilla en donde nos habían hecho creer que era normal, nos habían hecho creer que teníamos, por el hecho de ser un país de tercer mundo, teníamos que vivir sumergidos en la violencia y era la única forma de convivir en El Salvador. Ahora lo hemos demostrado. Una asamblea legislativa, un gobierno, un órgano judicial que está trabajando de la mano únicamente para garantizar seguridad a nuestra población salvadoreña. Y aquí, con estos resultados que son latentes, no solamente para El Salvador, sino para el mundo entero, demostramos que la oposición miente y que, como nosotros ya lo sabíamos desde mucho, lo único que hacen es vender mentiras, oscurecer los ojos de aquellos salvadoreños libres que tienen derecho a vivir como se está viviendo ahora en día. La inoperancia de las instituciones de seguridad y las instituciones responsables de brindar justicia a los salvadoreños por décadas, desgraciadamente cambió a partir del 19 de junio del año 2019, cuando se lanza el Plan Control Territorial. La primera acción del presidente de la República, quien reconocía que el problema más grave de los salvadoreños obviamente era el tema delincuencial, debido a que estaban asesinando 20, 30, 40 salvadoreños por día. Un plan control territorial que tuvo 4 primeras fases, con un enorme despliegue de cuerpos de seguridad, ya todos las conocemos. Incursión fue la 4ª, donde de manera literal incursionaron los cuerpos de seguridad a los 262 municipios. Pero la semana pasada el presidente lanza la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción. Y decía el presidente, ni siquiera miembros del mismo gabinete de gobierno confiaban en que esto se iba a resolver de manera tan rápida. Exacto, Marisol. Hace poco alguien me preguntaba, alguien muy afín a estos partidos tradicionales, y me decía, el Plan Control Territorial, ¿qué es? Me dice, ¿es simplemente la aprobación consecutiva de el estado de excepción o hay un plan? Y hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta y dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo le digo, basta solamente con que abras tus redes sociales, basta solamente con que te vayas a sentar un día a una parada de buses y escuches a la gente, basta con que te vayas a sentar a un parque y mires cómo transita la gente, basta con que vayas a los mercados y escuches lo que está pasando, porque la oposición nos hizo creer desde la primera aprobación del estado de excepción, que por cierto, en la primera aprobación muchos de ellos dieron sus votos, Marisol, y que luego de que vieron el exitazo en el buen salvadoreño que se tuvo en el manejo y en la prevención de la violencia, fue que ellos se hicieron para atrás, porque ellos sabían, como lo decía hace un ratito, ellos sabían que ellos pudieron haberlo hecho. Y que al ser tan exitoso la aprobación del estado de excepción, ellos mismos se iban a ver mal y empezaron a despotricar contra el gobierno y contra las políticas de seguridad, que el estado de excepción lo único que es atrapar a gente inocente, que cuánta gente inocente está en los centros penales, que cuánta gente inocente, han agarrado a muchos salvadoreños inocentes, han agarrado a muchos salvadoreños trabajadores. Pues ya a los salvadoreños trabajadores, a los salvadoreños honrados, yo los vi el fin de semana disfrutando de un ambiente totalmente diferente. ¿Por qué nosotros, o por qué los salvadoreños, o por qué nosotros mismos a veces dudábamos de que El Salvador saliera adelante en este tema de seguridad tan rápido? Era porque por todo, bueno, yo desde que yo nací viví en un ambiente totalmente de violencia. Nací en el 94, justamente en el 92 acababa de terminar la guerra. Del 94 al 99 fue el hecho de
del crecimiento de las pandillas y del fortalecimiento de las pandillas. Del 2000 al 2010, las pandillas dejaron de ser un problema de barrio y se convirtieron en un problema de delincuencia nacional. Del 2010 al 2020, las pandillas se apoderaron del territorio salvadoreño y no solamente se apoderaron, sino que tomaron el control total de un Estado que carecía de políticas de seguridad que fortalecieran al órgano judicial y a la Policía Nacional Civil, que es el encargado pues, de garantizar la paz en los territorios. Y en vez de esto, no, empezaron a crear políticas que fortalecieron a las pandillas. Porque desde el primer momento, yo recuerdo en el gobierno de Tony Saca, la mano dura, y que luego fue la super mano dura, y que fue la super, hiper, duper mano dura, y nunca, jamás vimos buenos resultados. ¿Por qué? Y ahora esta es la respuesta a la oposición, porque nunca se le garantizó, porque nunca se le brindó al órgano judicial herramientas que pudieran atacar directamente el problema de raíz. Y nosotros, a través de las reformas, a través de las múltiples reformas, a través de la aprobación de un estado de excepción, a través de la aprobación de fondos para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y para el fortalecimiento del órgano judicial, hemos dado herramientas judiciales para que los pandilleros, para que estos delincuentes que aterrorizaban nuestro país cumplan su condena, y aquellos que aún no tenían una condena o no tenían delitos para poderlos apresar y no dejarlos salir, ahora sí tienen delitos, por los cuales el órgano judicial puede prenderlos y darles una condena, Marisol.